Bienvenidos a un nuevo programa de Atica Podcast, el podcast de arqueología en español. Hoy tengo el honor de presentar a María Guadalupe Espinosa, desde México, que ella es directora de operación de sitios del INAH, y vamos a hablar de un tema interesante, un tema que sin eso no tenemos ni arqueología, ni patrimonio, ni sitios que visitar, y más de una vez. Casi ninguna vez nos ponemos a pensar en cómo se lleva esto a cabo. Cada vez que vamos a un sitio arqueológico o queremos aprender algo de nuestra propia historia, podemos ir, podemos visitar y nunca pensamos quién es el que lo prepara, qué cosas hay que tener en cuenta, qué se presenta, qué no, y este prácticamente es el trabajo de Guadalupe, así que bienvenida al programa y encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando desde la Ciudad de México. Acá son 2:47 de la tarde y tenemos un poco de frío, pero espero que esta plática que vamos a dar el día de hoy sirva sobre todo para que ustedes entiendan el contexto y la identidad mexicana y cómo se refleja en la operación de sitios arqueológicos. Muy bien. Como ya he dicho en programas anteriores, ya que este programa está destinado a todo quien hable y escuche y conozca la lengua española de cualquier lugar del mundo, y, y cada zona es diferente, así que cada vez que hablemos de algún sitio específico, te voy a pedir por favor que nos cuentes de dónde estamos hablando, cuáles son las características de qué poblaciones o de qué épocas se tratan, ya que no todos conocen los mismos lugares. Y bueno, como he dicho, sos directora de operación de sitios del INAH, y es un nombre muy interesante, muy grande, y no realmente llego a entender qué es lo que quiere decir, así que, ¿qué es el INAH y cuál es tu función? El INAH son las siglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una institución que tiene 83 años y que se dedica básicamente a lo que es la investigación, conservación, restauración, difusión y protección del patrimonio cultural, pero en específico del paleontológico, arqueológico e histórico. Esta clasificación de paleontológico, arqueológico e histórico es dada con otra ley que se llama Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el cual determina que los monumentos paleontológicos, pues son todos estos restos, tú sabes, que vienen de la megafauna, que se extinguieron, etcétera, y posteriormente los arqueológicos, que viene a partir de la llegada humana, y la temporalidad por ley se establece hasta la llegada hispana, que tenemos ahí un poco de precisión, porque los españoles, como tú bien sabes, pues llegan a México en el año 1519, pero la conquista realmente ocurre el 13 de agosto de 1521. Posteriormente están los monumentos históricos, que abarcan de esta llegada hispana hacia el siglo XIX, y los monumentos artísticos, que son los monumentos del siglo XX. Nosotros, el INAH, únicamente estamos dedicados a los monumentos paleontológicos, arqueológicos e históricos, y por ley orgánica de la formación de este instituto también a estudios del patrimonio cultural, que incluyen pues todo lo que ahorita conocemos como patrimonio intangible, lenguas, música, cantos, danzas, costumbres, etc. Eso es el INAH. Y la Dirección de Operación de Sitios, en específico, pues esta se forma en los años 90 a partir de una necesidad de atención que hay para ciertas zonas arqueológicas al público. Como tú bien sabes, pues en el mundo son muy características y famosas ciudades como Chichén Itzá, como Teotihuacán, como Tulum, que constantemente se pueden ver en estos paquetes de oferta de viajes, pero nuestra diversidad es muy grande. Y también espero poder solventar dudas y dejar muy claro que no todo en México lo arqueológico es una pirámide, ¿no? También tenemos otro tipo de contextos que merecen cierto tipo de protección y sobre todo de operación y de manejo para el uso, goce y disfrute público, ya que las zonas arqueológicas pues son para aprendizaje y conocimiento de las culturas antiguas. Ok, ya que hablamos y tocamos el término zonas arqueológicas, e incluso un poco antes que eso, ya que en el episodio anterior que hablamos con
María Luz Endere, de tráfico ilegal en Argentina. Tocamos un poco de lo que es el patrimonio arqueológico y cultural según las leyes argentinas. Cada país tiene las suyas, si bien muchas veces son similares. Querría que tratemos primero y principal definir qué es el patrimonio paleontológico y arqueológico en México, qué lo considera y qué temporalidad abarca. Sí, claro. El patrimonio paleontológico, pues son básicamente todos los restos fósiles o restos de megafauna que existen en el país. Como tú bien sabes, con el último glacial Wisconsin, pues es cuando se da todo este paso de personas de megafauna que ocupan la antigua América. Entonces, en México tenemos mucha evidencia de esto. Entonces, por ley, en 1986, en el artículo 28 de la Ley Federal de Monumentos, se establece la protección de estos restos fósiles o que tienen mucha antigüedad que están extintos. Y de hecho, ahí tenemos una zona arqueológica abierta al público que está en el estado de Coahuila, en el norte de México, que se llama Rincón Colorado. En esta zona arqueológica pues se han encontrado pues algunos evidencias de dinosaurios, etcétera, de huevos, incluso de cucarachas, ¿no? Que ya están fosilizadas, etcétera, pero que nunca había habido una zona paleontológica que exhibiéramos nosotros al público, que tuviera interacción con ella, ¿no? Respecto a esto que comentas de que cada país tiene sus leyes, efectivamente tenemos leyes en particular, pero también tenemos leyes o acuerdos que son bilaterales o internacionales. Es el caso de los sitios de patrimonio mundial, todos los que están inscritos en la lista mediante la Convención de 1972, pues es una red de aproximadamente 168 países con la que México en 1983 firma un acuerdo de ratificación. Acá en México el máximo ordenamiento que tenemos es la Constitución mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por cierto hoy es su aniversario, ¿verdad? En 1917 fue que se institucionalizó esta Constitución, pero a la par también van varios tratados internacionales y de hecho las mismas leyes del instituto determinan que a falta de disposición expresa para la aplicación en estas materias sustantivas que ya he dicho que son investigación, conservación, restauración, difusión y protección de patrimonio cultural, son aplicables también estos tratamientos internacionales, incluido el tráfico de bienes ilícitos. Ok. Cuando hablamos que es el aniversario, ya que el programa va a salir en un tiempo futuro, estamos hablando del 5 de febrero. Muy bien. Ahora, empezamos a hablar un poco de tu área de especialización y trabajo, que es la arqueología y el turismo, que, como dije al comienzo de la charla, cada vez que vamos a visitar una zona arqueológica, algún yacimiento turístico e interesante, no pensamos en quién lo hace y bueno, empecemos a hablar un poco de los orígenes del turismo arqueológico en México. ¿Cuándo comienza y cuál es la primera explotación turística de este tema? Sí, claro que sí. Pues mira, antes de 1810, que es justamente cuando se da la independencia de México, pienso que hay un fenómeno muy importante que ocurre en muchos países de Latinoamérica, porque también se empezaron pues, independizar del reino español, ¿no? Entonces, a esta corriente se le llamó nacionalismo. Entonces, junto con el nacionalismo, que emerge en el siglo XIX, todo lo que son los elementos de carácter histórico, el folclore, las piezas arqueológicas, todos estos bienes, son vistos como un medio de apropiación para formar nuevas naciones. Entonces, todos estos nuevos referentes históricos tienen ese interés de ser nuevas naciones. Aunado a ello y también a las leyes que habían en esa época, pues viajaron muchísimas gentes, de hecho desde antes de 1810, Karl Lumholtz, Humboldt, etcétera, a distintas partes reconociendo nuestro patrimonio, en específico lo que es el arqueológico. Entonces había cierto interés, pero con el nacionalismo y en específico podríamos decir que el antecedente del turismo cultural y de la primera zona que tenemos abierta al público y que se empezó a hacer un manejo en específico
fue justamente para conmemorar el aniversario de la independencia mexicana en 1910, pero años antes, para estos preparativos, Porfirio Díaz, quien era presidente en esa época, ordena a Leopoldo Batres hacer trabajos en específico en la zona arqueológica Teotihuacán. Es entonces como empiezan estas primeras etapas de restauración, de reconstrucción, etcétera. Para 1915, el mismo país contrata al antropólogo Manuel Gamio, quien hace el trabajo más importante que se llama la población del Valle de Teotihuacán, que justamente podríamos decir que es el primer manejo y apertura oficial a la visita pública que tiene. ¿Por qué? Porque pues empiezan a institucionalizar varias cosas. Tú sabes, con la revolución industrial, pues llevaron tren hacia la zona arqueológica para que la gente lo fuera a visitar. Invitaron a muchos de los artesanos que estaban ahí que vendieran sus artesanías, a ofrecer comida, a ofrecer corridos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues empieza a haber todo lo que es un boom en la apertura de zonas arqueológicas. Aunado a ello, y también con el antecedente de varios exploradores que habían visitado estos sitios, como Palenque, como el mismo Chichén Itzá, etcétera, porque venían exploradores de todo el mundo, muchos de la Carnegie Institution of Washington, de esa época que tenía como mucho esa tarea de exploración y todo, pues ya se empiezan a abrir otras zonas arqueológicas abiertas a la visita pública, como Palenque, como Monte Albán, como Chichén Itzá, etcétera. Y así viene una línea de tiempo hasta ahorita que nos da un total de 194 zonas arqueológicas. Sin embargo, también hay que destacar una cosa. Las aras del nacionalismo tenían, y te he comentado, mucho el propósito de mostrar todos estos elementos culturales para formar un país llamado México o conformar una nación, que eso también va muy acompañado de la apertura de museos, que es un poco posterior a la de zonas arqueológicas. Obviamente hay un gran boom y gran interés por apertura de esos recintos, básicamente hasta los años 80, ¿no? De los 80, para ahorita, para la fecha que estamos, que son 40 años después, obviamente ya hay una reducción en cuanto a apertura de zonas arqueológicas, porque en la manera en como lo planeó Manuel Gamio de acercar al turismo y todo, pues obviamente se han ejercido ciertas leyes, ciertas prácticas que, digamos que endurecen un poco más la protección del patrimonio arqueológico. Esto también porque, hablando del tema de tráfico ilícito de bienes culturales, pues anteriormente el comercio de piezas arqueológicas era lícito, ¿no? Como en otros países del mundo, como en Egipto, etcétera. Entonces, a partir de la ley de 1972, ya es como se pena legalmente esta actividad y empieza también a haber reductos, porque en 1980 surge la ley de planeación en México y entonces el nacionalismo ya no tiene tanta connotación ni tanta importancia todo lo que son estos elementos de valor hacia los bienes culturales, sino que ahora pues estamos entrando en una etapa de modernidad y de desarrollo de otras industrias culturales, como lo es el teatro, el radio, etcétera, este mismo programa que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede y ese es básicamente el desarrollo. Respecto al turismo cultural, en realidad en México lo empieza a trabajar la licenciada Mirenchu Barreneche a partir de los años 80, 90, que justamente buscan dentro del patrimonio cultural dar un énfasis a lo que son los bienes culturales en específico, que se deslinda un poco de lo que es el turismo de playa, turismo de negocios, todo, etcétera, pero es así, es como viene todo arraigado esto de turismo cultural. Cabe mencionar que, por ejemplo, en el caso de zonas arqueológicas, al ser bienes nacionales y que pertenecen a todos los mexicanos, y en el caso de los sitios con declaratoria Patrimonio Mundial que pertenecen a la humanidad, es muy importante destacar que nosotros no tenemos concesiones, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de este tema de concesiones con el turismo cultural? Porque al no tener concesiones, pues nosotros no podemos vender ni refrescos en las zonas arqueológicas, pero esto brinda la oportunidad para dar oportunidades a las comunidades que están alrededor, a las poblaciones donde están estas zonas arqueológicas, que de hecho podremos decir que varias ciudades, como es el caso de Palenque,
como es el caso del mismo Tulum, etcétera. A partir de apertura de zonas arqueológicas es como se van conformando las actuales ciudades, y es así como nosotros empezamos a ligar el turismo cultural. Ahora bien, siempre es como muy visto la zona arqueológica para ir a visitarla, etcétera, pero también hay que ver el contexto alrededor, porque también mucha carga en ciertos sitios, como en Teotihuacán, como en Chichén Itzá, como en Tulum, como en Cobá, como en Monte Albán, tampoco es buena, y sobre todo que son algunos de ellos sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, por lo que es necesario distribuirla, y a partir de eso activamos estas pues, redes que hay de turismo cultural para poder ofertar todo lo que es básicamente el patrimonio tangible y tangible que está en el lugar. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una estrategia para repartir la carga de la visita, porque estamos también especialistas en hacer estudios y análisis de capacidad de carga para uso y disfrute de los visitantes, de aplicar la agenda del desarrollo sostenible, las ODS de la ONU, en la cual nosotros a través de un código QR podemos desplegar un plano muy grande en donde se georreferencien todos aquellos atractivos que forman parte del patrimonio cultural. Es decir, que la zona arqueológica pase a ser un componente y no pase a ser el atractivo mayoritario, como por muchos años se vio a México, ¿no? Porque venir a México era venir a tomar tequila, era venir a ver un cactus o un indio con un sombrero, agachado en el desierto bajo el sol y todo, y México es muchísimo más que eso, ¿no? Y que tacos y todo eso, pues entonces por eso se activan todas estas redes de patrimonio. Te hablo de todo esto porque es para poner un poquito en contexto cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Porque en un principio, pues como te decía, como la corriente y la política nacionalista estaba enfocada a una conformación de nación, es por eso que se abrieron varias zonas arqueológicas y el público, pues las usaba de diferente manera porque no había un control, ¿no? Subían, llegaban a desprender cosas de lo que constituía el monumento, etcétera, y una serie de agresiones que con el tiempo pues ya se han ido regulando y que ahorita nos compete a protección máxima. También cabe aclararte que acá en el territorio mexicano por lo menos hay 55,000 sitios arqueológicos que están identificados. De ellos, pues podemos tener sitios abiertos, es decir, estos sitios que no tienen pirámides, que eran antiguos yacimientos como para extracción de materiales, etcétera. Tenemos sitios de campamento estacionales, que eran para bandas, hordas de cazadores recolectores, donde hacían fuego, etcétera. Tenemos sitios de carácter ceremonial, tenemos sitios con manifestaciones gráficos rupestres, y ya luego tenemos sitios pues que eran antiguas casas, unidades habitacionales, hasta llegar a los sitios con pirámide, ¿no? Que representan una urbanización más, más en específica. Yo te estoy hablando que los sitios que tenemos abiertos al público y la arqueología en general abarca esta temporalidad, es de 2500 a 100 o 0 antes de Cristo, básicamente en un periodo que se denomina preclásico. De ahí destacan varias culturas, las culturas de Occidente de México, Chupícuaro, la cultura de Nayarit, varias piezas, varias zonas arqueológicas, etcétera. Incluso en el centro de México tenemos una influencia muy grande, como es la zona arqueológica de Cuicuilco, que está en la Ciudad de México, que cuando se extingue se piensa que los antiguos pobladores migran hacia la fundación de la gran ciudad de Teotihuacán, a la que se denomina por su gran poderío el periodo clásico, que va más o menos de 0 antes, después de Cristo, hacia 600, 700 después de Cristo. Junto con Teotihuacán, pues hay muchísimas ciudades que también emergen, pero de alguna manera pues rendían tributo, parentesco, tenían algún tipo de relación comercial, etcétera, pues como lo fueron Monte Albán, Cholula y un sinfín de zonas arqueológicas que yo te pudiera comentar. En el área maya, ¿no? Que son los 5 estados que están al sureste y que mucha gente, al ser este programa de carácter internacional, pues identifica, ¿no? Mucho como Chichén Itzá y todo. Pero pues, ¿por qué va la gente a Chichén Itzá? Pues porque lo ponen mucho en las agencias de viajes y todo, entonces por eso tenemos una capacidad de carga muy importante en Chichén Itzá y de visitantes.
Lo mismo yo pienso que le ocurre a la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel, pues cuando dicen Francia, todo el mundo quiere a la Torre Eiffel y se olvidan de todo lo bonito que es Francia alrededor, ¿no? Entonces, todas esas ciudades más o menos son a 700 después de Cristo. Luego de ahí, cuando cae el periodo clásico, surge otro periodo que se llama epiclásico, que surgen 3 grandes ciudades, Tajín, Cacaxtla y Xochicalco, más otros sitios menores, pues, que esta es una temporalidad más o menos de 700 a 900 después de Cristo. De 900 a 1200 después de Cristo surge el periodo posclásico temprano, que acá la ciudad más emblemática es la zona arqueológica de Tula, que está en el estado de Hidalgo, que son unos atlantes de piedra muy impresionantes, muy grandes, que tienen un sistema de caja espiga para poderlos embonar, y sobre todo ya ahí pues hay mucha, empieza todo lo que son las guerras, el militarismo y todo como que se enforza más, y posteriormente para terminar con el periodo posclásico tardío, que es de 1200 a la llegada de los españoles, 1521, es como lo consideramos algunos, otros 1519, dependiendo de la región, porque no se colonizó todo el país hasta 1521, que tenemos pues grandes evidencias ejemplificadas mayormente por el periodo, por este periodo, por los mexicas o los famosos aztecas, ¿no? También en el occidente hubo culturas tarascas, etcétera, pero todo lo que es el territorio mexicano, pues había sitios arqueológicos. Eso te habla de una grandeza, y también a lo largo del tiempo el INAH se ha identificado de ejemplificar pues como que una zona característica de este tipo de arquitectura que tenemos, ¿no? También hay sitios en arquitectura de tierra, pues como los tienen ahí, de hecho, mucho en Medio Oriente, ¿no? Acá en México tenemos Paquimé, que es patrimonio de la humanidad, y hay otros sitios, pero básicamente las pirámides son de piedra por acá. Eso es un resumen muy, muy rápido y muy grande. Sí, hablabas de la Torre Eiffel en París, y hace no mucho leí también en París del el Museo del Louvre acerca de la gente que hace cola para ver el cuadro de la Mona Lisa y no se da cuenta de las maravillas que tienen alrededor, y hay salas impresionantes que nadie las visita por eso mismo. Y bueno, me llamaba la atención que es exactamente lo que estabas hablando. Dijiste que en México hay más de 55.000 sitios arqueológicos dispersos por el país, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ya que la arqueología en cualquier lugar del mundo no es únicamente los sitios que ya conocemos o que están abiertos al mundo, sino que muchos de nosotros vivimos encima de restos arqueológicos y puede que ni lo sepamos, y están sepultados en las ciudades modernas y las grandes metrópolis en todo el mundo. Y eso es exactamente lo que quiero preguntarte. ¿Qué parámetros tiene un sitio arqueológico para ser elegido, para ser abierto al público? ¿Qué especialidad tiene que tener? ¿Qué tiene que ser extraordinario para que este sí y otro no? Muy bien. Mira, básicamente esto ha tenido ahora sí hay reglas fijas. Antes no había reglas fijas de cómo se abría un sitio al público. Es decir, podría ser a partir de la iniciativa de un investigador que exploraba una pirámide, la consolidaba, y la gente de alrededor, las localidades, mostraban interés por que se hiciera público, ¿no? Entonces, en su momento se declaró como una zona arqueológica abierta al público, porque te digo que esto pues tiene más de 100 años, ¿no? Como trabajando zonas arqueológicas y aperturándose, a pesar de que el instituto tiene 83 años. Otras zonas, dependiendo de algún interés, sobre todo de los presidentes en turno, bueno, quiero explorar más esto, etcétera, que sí se ha dado, tienen ciertas características. Pero la realidad es que para que una zona arqueológica brinde un buen servicio o tenga características completas de abiertos al público, pues básicamente se componen de recursos humanos, es decir, de personal especializado en tratamiento que abarque pues toda lo que se exhibe, ¿no? En este caso podría ser las pirámides, en el caso de que tenga una sala interpretativa o museo de sitio, pues que esté especializada no solamente en su limpieza, en su mantenimiento, etcétera, sino también que las puede estudiar, ¿no? Debe tener una infraestructura mínima, por lo menos un cercado,
un estacionamiento, una taquilla, un área de sanitarios, etcétera. Algunas tienen librerías, algunas no, ¿sale? En el caso de una época en que se construyeron muchísimos campamentos de investigadores, ¿no? Porque estaban ahí viviendo, básicamente explorando las estructuras. Entonces también tenemos sitios que tienen muchos campamentos, que adentro de las zonas arqueológicas también hay bodegas que guardan muchos de los bienes que se han recuperado, tanto de las zonas arqueológicas como también recibimos muchísimo de gente que encuentra cosas y las va a dejar, y pues todo eso se va almacenando, se va registrando, se va metiendo en una base de datos hasta llegar a un esquema de interpretación compuesto de cédulas, etcétera. En algunos casos se utilizan los senderos, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que para visitar, vuelvo a poner un ejemplo internacional, la Atenas de Grecia, pues es a través de un pasillo. Entonces, ese pasillo pues confina muchísimo todo lo que es la gente. Entonces, pues de repente ves mucha gente caminando, entonces el que está atrás no puede disfrutar lo mismo que el que va hasta adelante, etcétera y todo. Entonces, en este caso, eso no es para nosotros un requisito. En algunos casos, lo que sucede es que está la pirámide abierta y así las plazas te puedes desplazar, etcétera, a través de, pues, de pasto o de la arena, dependiendo de cómo esté. Y en otras zonas arqueológicas, por la disposición que tiene la pirámide, sí puede haber algunos andadores. Esos andadores también, pues, se tienen que pensar que sean lo suficientemente amplios para que una persona pueda dar contraflujo con otra, y también para que se cumplan normas oficiales, por lo menos para sillas de ruedas, que equivale también a dar la maniobra, ¿no? De vuelta y todo eso. Y entonces, mira, todo el mundo piensa, y me encanta este tema, que ir a un sitio arqueológico, por ejemplo, y digo mucho Chichén Itzá porque pues este es un programa internacional, entonces pues Chichén Itzá, Teotihuacán, pues es una zona que van mucho. Entonces ellos van, se estacionan, como que vienen varios vendedores a vender artesanías, etcétera, un poquito, eso pasa en las pirámides de Giza, ¿no? También en Egipto, compran un boleto, un ticket, y de ahí pues ya acceden, y entonces ellos pues, uno está en la emoción de turista, ¿no? De ver, de conocer, correr, estás exaltado y todo, pero detrás de toda la operación que hay de una zona arqueológica no es solamente ir a un ticket, dar la vuelta y si quieres ir al baño, ir al baño. Hay muchísimas cosas que tienen que ver básicamente con un esquema de planeación. Empezando con un equipo de trabajo, ver tus recursos humanos disponibles. Otra cosa fundamental, pues son los recursos materiales y servicios. Los materiales nos referimos pues a escobas, a jabones, a palas, etcétera, todo esto que se necesita para pues, dar un buen mantenimiento. Si haces un taller educativo, pues no sé, crayolas, colores, no sé cómo les digan ustedes, pero para que los niños puedan dibujar, Sí, recrear, sí, es lo mismo. historia, material didáctico, etcétera. Ajá. Eso por un lado, pero también necesitamos servicios, ¿no? Pues necesitamos que de repente vaya un plomero a arreglar los baños, a que vayan a arreglar electricidad, y son cosas que uno piensa que no tienen nada que ver, pero son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, como muchas de las zonas arqueológicas están dentro de nuestras selvas, muchas veces las ratas o las tuzas comen los cables y la instalación eléctrica que puede llegar a fundir, pues toda una sala interpretativa. Entonces, pues hay que estar como muy atentos en todos ese tipo de detalles, también hacer obviamente los servicios de fumigaciones para plagas de ratones, etcétera, obviamente con sustancias y reactivos que sean compatibles con cuestiones de conservación y restauración. También, pues, el personal, hay algunos que tenemos que son personal fijo, pues, de base, que tienen sindicatos, que también hay que respetar, pues, sus días libres, económicos, los derechos que han ganado, etcétera. Tenemos que atender al público, por ejemplo, no sé por qué razón la gente desde el New Age, que eso es una corriente que viene de Estados Unidos, donde se piensa que se va a los sitios arqueológicos a cargar energía. Acá en México se mezcla con una cosa que se llama mexicanidad, que toda la gente se viste de blanco y se pone acá un trapo rojo y hace danzas y baila.
y piensa que va a captar mucha energía, pero en el fondo pues no saben que esa es una corriente pues que viene pues, de los hippies, del New Age, de los 60 y todo, pero que actualmente el 21 de marzo, que es cuando ocurre el equinoccio, que en realidad no ocurre el equinoccio siempre ocurre el 20 o el 19, pero el 21 de marzo piensan que es el equinoccio, entonces ese es el día que tenemos mayor cantidad de visita en una zona arqueológica, porque como todo el mundo va a tomar energía, y en realidad se festeja otra cosa muy diferente el 21 de marzo a lo que es el equinoccio, pero ya es como un intangible que tiene la gente para visitar. Entonces, detrás de toda esa planeación, pues nosotros tenemos que ver que haya los guardias suficientes. Bueno, tienes que hasta la gente que no se puede mover de su lugar para controlar al visitante y todo, pues no sé, llevarle un sándwich, hacer toda esta logística, recibir al público. Muchos de ellos a veces tienen quejas, oye, que porque yo no puedo subir, o porque esto, o cosas que hay, ¿no? Nos hemos topado con varias cosas, gente a veces que entra armada, y que no nos damos cuenta, o un conato. Entonces, para todos los problemas tiene que haber un mecanismo de actuación. Por eso es muy importante, para que funcione y se pueda abrir una zona arqueológica, pues obviamente tener los recursos humanos, materiales, servicios y sobre todo financieros. Pero lo más importante acá en México es ser dueños del terreno donde se asientan estos monumentos, porque acá en el país no somos dueños. Tenemos la custodia de las pirámides, de los bienes que se resguardan, etcétera, pero no tenemos en la totalidad la tenencia de la tierra a favor. Eso nos causa mucho conflicto con los propietarios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo acá en México que hay ejidos, que es decir, que tienen como tierras comunales, que se comparten entre sí, pues como ellos ven entrar a mucha gente y dicen, ay, pues Alina entra muchísimo dinero porque ve todo, etcétera, entonces constantemente nos reclaman que por qué no les damos dinero, que en realidad todos estos tickets que se pagan no son para el INAH. Estos vienen de una ley que se llama la Ley Federal de Derechos, que lo regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es a quien se le depositan todos los días todo el dinero que ingresan a las zonas arqueológicas. Aunque dentro de esta ley los municipios sí pueden reclamar 5% del ingreso de las zonas arqueológicas para beneficio de sus comunidades, en específico para infraestructura que necesiten aledaña a las zonas arqueológicas. O sea, es algo muy complejo. Pues, tú tienes que pensar en absolutamente todo. Si el día del banco está cerrado, si el personal se te enferma, tienes que reconocer capacidades, quién es más bueno para algo, tienes que resolver si ya se te acabó el jabón, el papel de baño, si no llega el agua un día. Es muy, muy complejo el manejo de sitios, ¿no? Entonces, no es tan sencillo de ir a comprar y eso. Entonces, ahora las condiciones y los requisitos que pedimos para abrir una zona arqueológica, pues es primero firmar un convenio en el cual nos den la tenencia de la tierra, no en posesión, pero sí puede ser por otro tipo de convenio, como dato, etcétera, tener una investigación que respalde esta sitio, una investigación bien sustentada de lo que se va a exhibir, tener una infraestructura para el uso, goce y disfrute del público, es decir, que ellos vengan desde lejos y tengan una seguridad que van a tener un estacionamiento, que van a tener unos baños, etcétera, y activar pues estas formas de vinculación con las comunidades o con las localidades, porque como bien te decía, nosotros no tenemos concesiones y no tenemos venta, pues la gente también quiere ir a comer, quiere comprar un souvenir, etcétera, pero como no lo podemos hacer nosotros, es entonces que debemos estar muy comunicados con las localidades de alrededor y nosotros beneficiarlas de esa manera, ¿no? Con la visita que llega. Pero sí, acá todo el dinero que entra por boletos al Museo de Antropología, al Castillo de Chapultepec, a Chichén Itzá, Teotihuacán, que son los sitios como más visitados, a Tulum, todo se va a Hacienda y no se nos queda a nosotros. Hacienda nos regresa un porcentaje anualmente que no es el 100%. Bueno, y ya que estamos hablando hablamos un poco de infraestructura, tanto vos y yo sabemos que en un sitio arqueológico
siempre hay más de lo que se ve y siempre hay una capa más que excavar y siempre hay algo más que se esconde y no siempre llegamos a descubrir todo. Y tomo el ejemplo totalmente hipotético de Chichén Itzá, que lo conozco solamente por fotos y la foto que todo el mundo conoce es la pirámide cuadrada que se emerge De alrededor de, México. sí, alrededor de un césped hermoso, totalmente limpio, que el Estadio Azteca no tiene un césped tan bonito y tan cuidado. Y bueno, estoy casi del todo seguro que debajo de ese césped hay otras cosas. Y tal vez no pegado, pero hay más de lo que se ve a simple vista. Ahora, si Claro. hablamos de un sitio como este, al que tengamos que ponerle baños o estacionamiento o una tienda de souvenirs o atención al público, utópicamente, ¿cuál sería el mejor lugar para poner infraestructuras de estas que tienen que tocar el suelo, tal vez arruinar lo que tiene debajo? Si hoy pudieras crear un sitio como este, ¿de qué forma lo harías? Claro. Sí, mira, todo acá te digo que las leyes son estrictas aquí en México porque ahora sí que con tantos sitios arqueológicos que tenemos, pues no solo para las zonas arqueológicas, pero en lo general, se pide que las obras que se hagan, pues sean lo mayor reversiblemente posible, ¿no? Sin afectar mucho porque obviamente, pues lo que tenemos exhibido en muchas de las zonas arqueológicas, yo creo que es un 5, un 10% de lo que hay en realidad en totalidad, ¿no? Chichén es un sitio que tiene muchísimos problemas. Por lo mismo, entre más visita, pues más problemas de todos los tipos, ¿no? Pero cuando se va a construir una infraestructura, obligatoriamente se necesita realizar trabajos de salvamento arqueológico, que esos están regulados por el artículo 18 de la Ley de Monumentos. Es decir, que tiene que haber un dictamen previo de que está libre de vestigios y en el caso de que haya vestigios, muchas veces se pide reubicar la unidad de servicios o modificar la infraestructura a modo de que no se afecten los yacimientos arqueológicos. En el caso de que se haya detectado algo, por ejemplo, algún muro o algo importante, generalmente se hacen reenterramientos con geotextil, se cubren y todo, y se quedan enterrados. Y tú dijiste hace una cosa que me llamó mucho la atención hace un rato, de que sí, es que acá en México medio mundo vive sobre vestigios arqueológicos y no lo sabe, ¿no? O no le toma importancia y todo, o sea, desde hay gente que le muestra interés, como hay gente que lo vea, pues ahí está, ¿no? Por eso es como tenemos la oportunidad los arqueólogos acá en México, pues de hacer todavía prospecciones en superficie, etcétera, para ver qué tipo de objetos encontramos y ya con estos objetos que encontramos los asociamos a cierta infraestructura, a cierta cultura, todo, etcétera. Y ya para planear la apertura, pues sí son muchos pasos que estamos pidiendo, porque justamente cada vez tenemos menos dinero para el manejo y entonces con la cantidad de visitantes que tenemos es complejo. Entonces también otro de los requisitos que pedimos pues es asegurar su gasto por lo menos los próximos 10 años, ¿no? Que haya recursos materiales, humanos, financieros y servicios para que esté todo perfecto y el visitante se vaya con una experiencia grata, ¿no? En el caso de Chichén Itzá, pues ahí por convenios que se hicieron en el pasado, no solo administra el INAH, los baños, las tiendas, todo la tiene a cargo el gobierno del estado de Yucatán, lo cual nos ha generado grandes conflictos porque ellos cobran muy, muy caro por el uso de sus instalaciones. Yo creo que unas 7 veces más de lo que cobramos nosotros por tener acceso al público, más una cantidad de vendedores impresionantes, incluso adentro de las pirámides, ¿no? Pero ahorita pues no los podemos retirar tan fácil, pues porque están amparados, tienen quejas con derechos humanos, etcétera, son pueblos indígenas, entonces ahí en Chichén es un lugar con muchos problemas, pero no estamos ciegos, sí tenemos las soluciones, pero el problema es que también pues hay muchos factores que amparan pues todo ese círculo de acciones, ¿no? Que se han llevado a través del tiempo y son tomas de decisiones que se toman en un tiempo y no se ven cómo van a ocurrir 20 o 30 años.
Por eso, antes de abrir un recinto al público, tú lo tienes que ver cómo va a estar en 30 años en todos los sentidos. Si va a causar conflicto, no va a causar conflicto. Y si no tenemos eso, pues entonces activamos otro tipo de patrimonio cultural que se pueda disfrutar, ¿no? De hecho, recientemente, como también el patrimonio subacuático está incluido dentro de los monumentos, pues todos los pecios, etcétera, pues también son sujetos a protección. Y en este caso, no tenemos, por ejemplo, un sitio subacuático abierto al público, aunque ahorita estamos haciendo lineamientos y ejercicios de regular esta visita, porque pues también con el buceo hay muchas prácticas de saqueo, que es muy asociado a lo que te decía tu amiga argentina, con lo del tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Entonces, debes de tener también un conocimiento, tú como gestor, muy amplio de toda la normatividad, tanto nacional como internacional, porque si no aplica la nacional, aplica la internacional, pero entre más sepas de leyes es mejores herramientas que tú tienes para ayudar al patrimonio. Y la gente cuando pide un reclamo de dinero o algo, pues también hay muchas herramientas para ayudarlas, ¿no? Solamente hay que activarlas. Sí. Ahora, con respecto a los monumentos en sí, ya que tanto como una casa y un departamento de hoy en día, si no se lo mantiene, la humedad la va a arruinar y el departamento se va a destrozar. Lo mismo ocurre y la mayor cantidad de las veces los restos arqueológicos los encontramos parcialmente destrozados, derrumbados, cosas que pasan con el tiempo. ¿Cuál es la política que tienen, por ejemplo, en México con respecto a la conservación de estos monumentos? Y si se reconstruyen parcialmente, ¿es alguna forma de reconocer qué edificios han sido reconstruidos o qué partes son las originales o cuáles no? Claro, pues no te voy a mentir, sobre todo a principios del siglo XX sí hubo muchas reconstrucciones, pues inventado, ¿no? Y también, por ejemplo, con el uso de muchos materiales que a lo mejor no eran adecuados en su momento, como es el caso del cemento, ¿no? Que el Sí. cemento, pues obviamente es del siglo XX, o los polímeros que en algún momento pensaban que eran muy buenos para la conservación y 20 años después se dieron cuenta de que pues no son nada buenos y destruyen al patrimonio cultural. Como tú bien sabes, pues hay varias cartas internacionales, como la Carta de Venecia, como lo que ha hecho el propio ICOMOS, miles de cartas, acuerdos, convenios, convenciones, etcétera. Y también, pues, diferentes, la Carta de Nara, de autenticidad, por ejemplo, escrita por Yuka Yoquileto, a quien tuve la oportunidad de una vez de acompañar a Teotihuacán. Entonces, ahorita la tendencia es, obviamente, aplicarse en estos preceptos, en estas metodologías, que obviamente son cero reconstrucción, son más bien restitución, reparación, etcétera, porque reconstrucción, ese término, pues aplica algo totalmente que es nuevo e inventado, ¿no? Entonces, pues obviamente, ahí estamos en super tendencia mundial con todo el mundo, pues dejar las cosas a como lo que se ve original. ¿Cómo tú puedes distinguir algo que está reconstruido, por ejemplo, o que hipotéticamente pensamos que es como se presenta al público? Pues muchas veces se pone rajueleado de piedras en las juntas, es decir, pones como piedritas chiquitas. Otras veces puedes dejar sobre la capa que utilizaste, que ahorita, por ejemplo, ya está muy prohibido el cemento para hacer cosas, únicamente para monumentos arqueológicos puedes ocupar cal y arena, que en México hay mucha avance con eso porque lo mezclan con otros aglutinantes como baba de nopal, que es que pues, acá tenemos mucho nopal, que es desde un cactus, pues sábila, todo, etcétera. Entonces, todo eso sigue perfeccionando, entonces generalmente lo ayudan, ¿no? Para demostrar eso, o muchas veces también pues dejan así como piedras paraditas para indicar hasta qué altura iba abierto el edificio. Entonces, ahí es donde puedes tú distinguir que estaba reconstruido y que no. Ahora también hay cosas que por los bienes de los edificios se hacen, ¿no? Por ejemplo, a veces se introducen pues pequeños canales de agua, porque por la configuración que tiene la arquitectura y todo, muchas veces evitamos que se absorba toda esa humedad del edificio, porque obviamente se bufa
y puede llevar un mayor deterioro, ¿no? Entonces, también existen ese tipo de adecuaciones que se hacen, pero ahorita sí el criterio es cero, reconstrucción, y obviamente se restaura y existen consejos, tanto de arqueología como conservación, que autorizan llevar estos trabajos para no inventar cosas. Muy Y bien. restaurarlo y dejarlo como estaba. Ujú. Hablamos un poco de las comunidades locales y las comunidades indígenas de todas las zonas. ¿En qué forma y cómo se pueden o cómo se les permite tomar parte de los yacimientos arqueológicos o tener, no sé decir beneficios, pero sí tener alguna, tampoco rentabilidad vendría a ser la palabra correcta, como Participación. Ujú. una participación, claro, activa en esta explotación turística? Claro que sí. Mira, pues son diferentes los factores, ¿no? Las zonas arqueológicas en México no son para el turismo, son para conocimiento. Que la visita del turismo es diferente, ¿no? Porque pues, obviamente ahí hay pues un aprovechamiento ahí para pues no solo para las comunidades locales, sino para los propios municipios, para las ciudades, los aviones, los hoteles, toda la industria turística. Ahí sí podríamos decirlo, ¿no? Son varias maneras en que se pueden dar estos casos. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, en el estado de Veracruz hay una zona arqueológica que se llama Cuyusquí, es de las zonas más bonitas que tú puedes imaginar. Tiene unos frentes de bambú como de 40 metros. Es una cosa hermosa, espectacular, ¿no? Y el propietario del terreno, tenían intención de de abrirla al público, ¿no? Entonces el propietario del terreno, decía, bueno, como ellos son. Entonces hubo una época en que daban permiso de abrir los propietarios del terreno las obras al público, únicamente le cedían a ellos pues la vigilancia, que es a través de una custodia oficial del instituto. Es decir, el instituto tiene contratados a los dueños de muchos terrenos donde están las zonas arqueológicas y ahora trabajan para el instituto y siguen trabajando para su terreno, ¿no? Entonces ganan por los dos lados. Ese es un ejemplo de participación. Otro ejemplo, cuando se hacen trabajos de exploración, de mantenimiento, etcétera, siempre se manda a llamar a gente local de la localidad. De hecho, hay gente que ha trabajado por más de 30, 40 años y hay señores muy grandes que van a trabajar muchas veces a estos trabajos, pues porque ya saben la materia de trabajo, pues cuáles son las mezclas, cuál es el tipo de cara que tiene que llevar una piedra para poderla consolidar, etcétera y todo. Ese es otro tipo de participación. Cuando damos los talleres educativos, siempre invitamos a los abuelitos, que así se les dice a la gente, pues ya grande, mayor y todo, a que vayan a hacer cuentacuentos, a que vayan a hacer cursos, etcétera y todo. La otra participación que también tenemos se da por ley. El reglamento de la ley orgánica en el artículo 1 y 2 establece que todo lo que son ayuntamientos, juntas vecinales, ejidos, varios grupos sociales pueden inscribirse como organismo coadyuvante del instituto y ellos mismos coadyuvar a la vigilancia y protección. Y es ahí pues cuando, como no los tienen contratados el instituto directamente, pero sí tienen como este rol de organismo coadyuvante, tienen la oportunidad pues de rentar los estacionamientos, de vender los alimentos, de vender artesanías y todo esto. Y en general, pues tratamos de tener una buena convivencia con las comunidades, aunque hay comunidades que son más difíciles, quieren más nivel de participación, o luego también entramos en mucha controversia porque a veces no se liberan los permisos por ser yacimientos arqueológicos de alta importancia, pues para hacer infraestructura que ellos quieren hacer, ¿no? Pero siempre el gestor de la zona arqueológica pues procura otros medios, puede ser permutas de tierra o otro tipo de construcción, etcétera, a menos de que, a favor de que sea una cosa de ganar, ganar para ambos, ¿no? Pero sí es muy diverso el mecanismo de participación que tenemos con las localidades. Ok. Al tener yacimientos tan importantes, el país de México, me imagino que no deben estar libres de influencia o haber sido víctimas de usos tanto
científicos, políticos, populares, comerciales, y, y no sé cuán de Sí, acuerdo claro. estarás y cuánto El- podemos hablar de eso, pero me gustaría sí, conocer claro. un poco de El esas miércoles temáticas. voy a dar una plática de eso, justamente de los usos de las zonas arqueológicas, ¿no? Que son muy, muy diversos. Sí, obviamente, pues tienen que ver desde el que van visitas políticas y cierran todo para tomarse una foto, etcétera. Pero básicamente, mira, las zonas arqueológicas nos la piden para varias cosas. Nos la piden desde hacer una peregrinación de monjes franciscanos de 600 personas, nos las piden para hacer conciertos de cuencos, conciertos de música, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso este tema de Elton John, que cuando armaron el escenario se cayó el escenario, ¿no? En Chichen Itza, cantado Luciano Pavarotti, los grandes tenores, ¿no? Y también artistas mexicanos. A mí me ha tocado participar en la logística y organización de protección de estos eventos, pero son muy diversos. Nos piden luego solicitudes de que si la gente puede ir como a aventar las cenizas de muerto de algún difunto. Hemos tenido solicitudes de Nickelodeon, por ejemplo, para que Bob Esponja fotógrafos en las pirámides, de llevar a cabo bodas, de llevar a cabo festivales, etcétera. Y esto pues obviamente tiene un origen, ¿no? Antes de 1986 se ocupaban las zonas arqueológicas para muchas cosas, eran como teatros, como para hacer shows, todo, etcétera, ¿no? Entonces, pues había así, hay un video, por ejemplo, de Raquel Welch, que se llama Aquarius, que si gustas luego buscarlo, o la gente que nos estén escuchando, pues van a ver un Teotihuacán, con gente disfrazada de los signos del zodiaco y todo, y entonces está eso mezclado con indígenas, y está Raquel Welch con un cuerpazo bailando en medio. Entonces todo ese tipo de cosas se permitían antes, ¿no? Pero ahora ya no se permiten. ¿Por qué? Porque justamente por este uso que se le daba anteriormente a las zonas arqueológicas, existe ahora un acuerdo normativo que establece que las zonas arqueológicas, museos, etcétera, no pueden ser con fines usados distintos a su naturaleza, que es el conocimiento, el aprendizaje y todo. Sí hay cosas que se siguen dando, ¿no? Por ejemplo, espectáculos de videomapping, conciertos, etcétera, pero ya se hace bajo reglas estrictas, con lineamientos específicos de operación y obviamente pues con un convenio firmado donde abarque una fianza y una póliza para que en cualquier daño pues podamos nosotros resarcir pues lo que haya pasado, ¿no? Incluido aquellos de responsabilidad civil o donde se hayan visto afectados los visitantes. Claro, muy bien. Hemos Pero es ya, muy diverso lo que piden en las zonas. Piden cosas muy locas a veces, muy chistosas, como que vayan a pesarse los boxeadores o... bueno, lo de las bodas en un lugar arqueológico me pareció muy interesante. En otros países sí se puede, por su ley, pero nosotros no lo permitimos. No, aquí en Israel, en el Teatro Romano de Keisaria hacen recitales de música, eso sí, y creo que es lo único que se hace. Eh, ahora, Por ya que, ejemplo, para autorizar ese tipo de eventos donde llevan música y eso, tenemos que hacer los estudios de capacidad de carga, por lo mismo que decías tú del subsuelo. Entonces eso incluye, por ejemplo, en un concierto que ahorita estoy recordando, ahí vimos el peso del escenario que no fuera anclado, y se tiene que incluir todo: cuánto pesa un piano, cuánto pesan las bailarinas con la vestimenta, cuánto pesan los instrumentos musicales, todo eso para determinar si es factible que en el lugar donde se propone que se haga el evento ocurra, y si no, se desplaza generalmente a los estacionamientos, que son áreas que ya están liberadas de vestigios arqueológicos. ya que hablamos de eso, ahora se me viene a la cabeza, me acuerdo cuando era chico en Buenos Aires, habían recitales en el estadio de Ferrocarril Oeste. Serían unas 20, 30 cuadras de distancia de mi casa,
y cuando habían recitales, aún así se Se escuchaba, escuchaba. Ujú. sí, los bajos e incluso hasta retumbaba un poco. ¿Qué influencia tiene la música y los No, claro. altoparlantes en nuestra cultura antigua? No, no Y- es la influencia. Tenemos una norma. La norma para poder, se tiene que hacer para cuando se vaya a hacer en un sitio arqueológico uno de estos eventos, la norma establece que 90 decibeles máximo. ¿Por qué? Y tiene que haber un diagnóstico de conservación de los monumentos previos para ver si es factible o no. Porque hace muchos años ocurrió que hasta helicópteros llegaban a aterrizar a las zonas arqueológicas y todo el viento de las hélices provocó que se desprendieran los estucos, ¿no? Ujú, sí, De algunos monumentos y eso. Entonces, todo eso ya ha sido regulando. Entonces, obviamente ahorita, pues para nada se permite el aterrizaje de naves. De hecho, los drones están muy controlados. Los decibeles tienen que ser 90, no más. Acabo de leer una solicitud donde me querían meter 100 decibeles y pues no, porque son 90 máximo y regulado, porque pensando también los vecinos, no puede ser así todo, etcétera, ¿no? O sea, no es claro. nuestra fiesta. Yo, por ejemplo, acá en el departamento en el que vivo en México, pues vivo, acá mis vecinos es un salón de fiesta, entonces todos los fines de semana pues escucho toda la música, pero no, nosotros lo máximo son 90 y también se regulan los lúmenes de De la iluminación. luz. Bueno, tenés que encontrar Y una por forma de todo esto que, lo checamos, porque hay luces que queman, entonces pues nos pueden quemar los recubrimientos, las pátinas y todo. Entonces, no, son muchos los requisitos y son bastante estrictos, que nos tienen que presentar una logística en tiempo, detalle, forma, minutos, desde que entra la persona hasta que sale, cómo va a transcurrir el evento. Asimismo también ocurre con el montaje y desmontaje de estructuras, cómo lo van a meter, en qué lo van a meter y todo eso se autoriza. sí. Bueno, te recomiendo que empieces a excavar en tu casa a ver si encontrás algo y tu jurisdicción también te permite No, tratar a los no vecinos. creo porque vivo en un segundo piso. Bueno, yo mi casa la tengo en Puebla porque es un estado que está acá muy cerca de la Ciudad de México. Como en 1 hora y media yo vivo acá en Ciudad de México porque aquí trabajo y vivo en un departamento en segundo piso, entonces no importa. Bueno, te dejo en suspenso y con spoiler que ya viene un programa de Puebla, espero que en 2 o 3 programas Ah, qué bien. le llegue, Gracias. después hablamos. Y bueno, hablamos ya de qué es una zona arqueológica, de cómo se prepara para abrirlo al público, de qué tenemos eh, que tener en cuenta para su mantenimiento. Y empezamos a hablar un poco de los problemas de los recitales, por ejemplo, pero esos no son los únicos riesgos que tiene una zona arqueológica. Así que ya que para ir cerrando un poco la charla, querría hablar de eso. ¿Qué riesgos hay y cómo se pueden combatir? Sí, claro. Son dos tipos de riesgos. Son los antrópicos, los hechos por el ser humano, y los naturales, ¿no? Entonces, pues en los antrópicos que está básicamente la destrucción, el saqueo de piezas, pues mucha gente no sabe, va y recoge alguna piedra o algo y piensa que hizo una gracia, pero eso en realidad es un delito. Los Claro, grafitis, el saqueo de piedras o desmontaje de estructuras. Entonces, en zonas arqueológicas abiertas al público, paneles de murales, de inscripciones, todo eso, por ejemplo, es un riesgo antrópico. Y no solamente en los monumentos, también tenemos otro tipo de riesgos como extorsión telefónica, como robos a las taquillas, muchas cosas, asaltos a los visitantes, no en todas las zonas, para que no se asusten, pero sí llega a ocurrir, ¿no? Robos, así de todo tipo. Entonces, ese tipo de riesgos se le llama antrópico. Ahora también, uno que es antrópico y natural son los incendios, porque muchas veces los incendios se ocasionan, ¿no? Muy baja la vez es que ocurren por sí mismos, pues, pero básicamente los incendios siempre se ocasionan. Entonces, también tenemos otra categoría que es riesgos naturales, que son unas lluvias espantosas o vientos muy fuertes, los incendios mismos, suradas,
marejadas del mar también y granizadas, ¿no? Apenas en el Templo Mayor de la Ciudad de México se cayó el techo que cubría toda una banqueta polícroma y todo. A mí me tocó hacer ese dictamen, afortunadamente no hubo mucho daño en el patrimonio que se resguardaba, pero pues sí en la cubierta. Entonces, esos son imprevistos, etcétera. También, por ejemplo, tenemos gente que le gusta irse a suicidar a zonas arqueológicas, ¿no? Ay, Dios mío. Tenemos una zona arqueológica que se llama el Teposteco, que a la gente, no sé por qué ahí, por la altura que tiene, de repente ya nos enteramos que se suicidó, o ahí amanecen muertos, o cosas así. Entonces, pues son cosas de carácter imprevisto, a los cuales nosotros tenemos mecanismos de respuesta y de actuación inmediatos, incluidos protocolos de carácter normativo, y en su caso también incluida una póliza de responsabilidad civil o de siniestro ante cualquier daño para el resarcimiento de daños, si entra dentro del perímetro de nuestra competencia o se dio durante pues todo lo que fue la visita de una persona en una zona arqueológica oficial abierta al público. Muy bien. Guadalupe, te quiero agradecer mucho por esta charla, que hemos hablado de una faceta de la arqueología, la cual no estamos muy familiarizados y la tomamos muy como por sobreentendida cada vez que nos acercamos a un sitio así, y espero poder haber hecho un cambio, por lo menos en mi forma de pensar, ya de antemano acerca de esta temática, y me pareció realmente muy, muy interesante y muy buena, así que te agradezco mucho la participación y las ganas de formar parte del proyecto. Al contrario, te invito a todas las personas que nos escuchan que para la próxima vez que visiten un yacimiento arqueológico se fijen desde la entrada, desde los estacionamientos, desde las taquillas, desde los sanitarios, desde los andadores, desde la presentación de los monumentos, los delimitadores, a pensar que todo eso es un trabajo que requiere un mantenimiento, una vigilancia, y que hacemos todo el mejor esfuerzo siempre posible para que los visitantes se vayan con un conocimiento y disfruten de lo que es el patrimonio arqueológico. Muchísimas gracias a ti también, hasta Israel. Me siento honrada por la invitación. Muy bien. A ustedes, los oyentes, también quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí y espero que les haya gustado el programa. Como siempre, pueden contactarme a Atica Podcast, Atica con K, aticapodcast @gmail.com o @protonmail.com, y nos estaremos viendo en 2 semanas para el próximo programa. Muchas gracias por participar y nos vemos.